¿Te imaginas cómo sería vivir sin poder encender una bombilla? Mi papá siempre dice que no valoramos lo suficiente las cosas que parecen más normales, y la luz es una de ellas, pues así era la vida de la gente durante siglos. Cuando el sol se escondía, el mundo entero quedaba cubierto por una oscuridad que parecía infinita. Solo había algunas llamas, velas, antorchas, lámparas de aceite y nada más. Yo una vez viví algo parecido. Fue en verano, durante una tormenta. Se fue la electricidad en todo el barrio y de repente nos quedamos a oscuras en casa. Me dio un poquito de miedo porque hasta el pasillo parecía un túnel sin fin. Mi papá encendió una vela y nos sentamos en la cocina, mirando cómo la llama se movía con cada soplido de aire. En ese momento entendí, para la gente de antes, esa pequeña llama era como un tesoro, su única defensa contra la oscuridad. Pero claro, las velas se consumían rápido, las lámparas de aceite echaban humo y manchaban, y además eran un peligro. Las casas podían incendiarse con facilidad. A veces pienso que la gente debía irse a dormir mucho antes que nosotros, no por cansancio, sino porque la oscuridad los obligaba. Imagínate a una familia entera acostándose con las gallinas solo porque no había manera de iluminar la noche. Lo curioso es que mientras nosotros hoy pulsamos un botón sin pensarlo, generaciones enteras soñaban con algo que parecía imposible: atrapar la luz de manera segura y duradera. Ya habían visto las chispas de la electricidad en experimentos y seguro que muchos pensaban: ¿y si pudiéramos meter esa chispa dentro de un frasco y que se quedara ahí? Ese sueño, que sonaba casi como un cuento de hadas, fue el inicio de una de las carreras más fascinantes de la historia de la humanidad: la búsqueda de la bombilla. Y lo que pasó después no fue nada sencillo, porque las primeras pruebas no duraban más que unos segundos. La primera vez que escuché que alguien había inventado una bombilla, me llevé una sorpresa enorme, porque yo pensaba que el único señor bombilla era Thomas Edison, el que siempre sale en los libros de texto. Pero resulta que no, que antes que él ya hubo otros soñadores que intentaron iluminar el mundo con electricidad. El primero se llamaba Humphrey Davy. En 1802 hizo una lámpara eléctrica que brillaba con un arco de luz entre dos pedazos de carbón. Imagínate el espectáculo: una chispa potente que iluminaba la habitación como un mini relámpago. Pero había un problema gigante: se apagaba enseguida y se calentaba tanto que no servía para una casa normal. Mi papá dice que era como encender un petardo en el salón. Impresionante, sí, pero poco práctico. Después apareció Warren de la Rue, un científico que probó con filamentos de platino dentro de un tubo al vacío. La bombilla funcionaba y era preciosa, pero había un pequeño detalle: el platino era tan caro que solo los reyes o los millonarios podían soñar con tener una. Así que quedó como un experimento curioso más que como una solución real. También hubo otros intentos. Un escocés llamado James Bowman Lindsay decía que había conseguido leer un libro con la luz de su lámpara eléctrica. Pero el mundo todavía no estaba listo para esa idea. Las bombillas eran caras, poco duraderas o demasiado peligrosas. A mí me pasó una cosa que me recordó a esos inventores. En clase de ciencias intentamos hacer un experimento con una pila, un cable y una bombillita pequeña. Al principio no se encendía y yo casi me rindo, pero cuando de pronto brilló, aunque fuese un poquito, me emocioné como si hubiera descubierto América. Entonces pensé: si yo me puse feliz con una bombilla de juguete, imagínate cómo se sintieron los que soñaban con iluminar el planeta entero. Y entre esos soñadores empezó a destacar un hombre al que todos recordamos hoy, aunque su historia no fue tan sencilla como parece en los libros. Cuando yo era más pequeña, pensaba que las cosas importantes siempre las inventaba una sola persona, como si alguien se levantara un día de la cama, tuviera una idea genial y ¡pum!,
ya estaba todo resuelto. Pero mi papá me explicó que, en realidad, casi todos los inventos tienen detrás una especie de carrera, donde varias personas corren al mismo tiempo tratando de llegar a la meta. Y con la bombilla pasó exactamente eso. En los libros siempre aparece Thomas Edison como el gran héroe de la luz. Pero lo curioso es que en Inglaterra ya había un señor llamado Joseph Swan que había logrado una bombilla muy parecida casi al mismo tiempo. Los dos trabajaban con filamentos dentro de un bulbo de vidrio al vacío, y los dos aseguraban haber dado con la fórmula perfecta para que la bombilla durara más que los intentos anteriores. Y claro, como suele pasar cuando dos niños se pelean por el mismo juguete, empezó una batalla legal. Edison decía que él había perfeccionado el invento y que Swan solo había tenido una versión poco práctica. Swan, en cambio, afirmaba que Edison se había llevado la gloria sin merecerla del todo. Fue lo que llaman una guerra de patentes. Yo me imaginaba a los dos discutiendo en una sala. ¡Es mío! ¡No, es mío! Como cuando en casa mi hermano y yo encontramos una galleta solitaria en el tarro y ninguno quiere soltarla. Solo que aquí no era una galleta, era el invento que podía cambiar el mundo. Al final, para no seguir peleando, decidieron unirse y fundar una compañía juntos, la Edison and Swan United Electric Light Company. Así, los dos aparecieron en la historia, aunque Edison siguió llevándose la fama en casi todos los libros. Lo interesante es que la bombilla no fue solo un invento bonito, fue la puerta de entrada a algo mucho más grande, una pelea por decidir qué tipo de electricidad iba a iluminar nuestras casas y ciudades. Y esa pelea fue todavía más intensa porque los protagonistas ya no eran dos, sino tres gigantes. Cuando creía que la historia de la bombilla ya estaba resuelta, mi papá me contó que en realidad lo más emocionante todavía no había empezado. Porque una cosa era inventar la bombilla y otra muy distinta, decidir cómo llevar la electricidad a todas las casas para que esas bombillas pudieran encenderse. Y aquí apareció lo que llamaron la guerra de las corrientes. Por un lado estaba Edison, que defendía la corriente continua, CC. Él decía que era más segura y que su sistema estaba listo para usarse. Pero tenía un gran problema. La corriente continua no podía viajar muy lejos. Era como si tuvieras una regadera que solo llega a mojar las plantas de la primera fila, mientras que las del fondo se quedaban secas. Del otro lado estaban Nikola Tesla y George Westinghouse, que apostaban por la corriente alterna, CA. La suya podía transmitirse a largas distancias, lo que significaba que se podía producir electricidad en una central y llevarla a barrios enteros. Era como pasar de una regadera pequeña a un sistema de riego gigante que cubría todo el jardín. La pelea fue tan intensa que Edison llegó a hacer cosas bastante feas para asustar al público. Organizó demostraciones donde usaba corriente alterna para electrocutar animales, solo para convencer a todos de que era peligrosa. Cuando me lo contaron, yo me tapé los oídos de imaginarlo. Mi papá suspiró y me dijo: a veces hasta los grandes inventores cometen errores por orgullo. Mientras tanto, Tesla, con su aire de científico soñador, seguía convencido de que la corriente alterna era el futuro. Y tenía razón. Las pruebas demostraban que era más barata, más práctica y que podía iluminar ciudades enteras sin necesidad de miles de generadores en cada esquina. Al final, Tesla y Westinghouse ganaron la batalla. La corriente alterna se convirtió en la elegida para encender las bombillas en todo el planeta. Y gracias a esa victoria, llegó un momento que debió de ser mágico. El día en que una ciudad entera, de golpe, se llenó de luz como si la noche hubiera desaparecido. Imagínate estar caminando por una ciudad del siglo XIX. Hasta ese momento, las calles eran oscuras, apenas iluminadas por faroles de gas
que daban una luz amarillenta y débil. De repente, un día, se encienden cientos de bombillas al mismo tiempo y la noche se transforma en día. Eso fue lo que sintieron las personas cuando la electricidad empezó a extenderse por primera vez. Debió de ser como asistir a un espectáculo de magia, pero de verdad, las fábricas descubrieron que podían trabajar hasta tarde, sin depender del sol. Los teatros y cafés se llenaron de vida nocturna porque la gente ya no tenía miedo de salir a oscuras. Los hogares cambiaron. Leer un libro por la noche ya no era un lujo, sino algo posible para cualquiera. Y todo gracias a un pequeño filamento dentro de un bulbo de vidrio. Yo recuerdo que la primera vez que visité un pueblo donde aún había farolas de gas. Sí, todavía quedan algunas como recuerdo. Me impresionó lo poco que alumbraban. Me imaginé a la gente de antes, caminando con cuidado, tropezando o asustándose por cada sombra. En ese momento me di cuenta de lo revolucionaria que fue la bombilla. No solo iluminaba, también daba seguridad y libertad. Claro que no todos lo aceptaron tan rápido. Algunos decían que tanta luz podía ser mala, que cambiaría el ritmo natural de los seres humanos, acostumbrados a dormir cuando caía el sol. Y en cierto modo tenían razón. Desde entonces vivimos en un mundo que nunca duerme. Pero lo que más me emociona es pensar en el mensaje que hay detrás. La bombilla no fue solo un invento, fue una prueba de que las ideas imposibles pueden hacerse realidad. Que de la oscuridad más profunda puede surgir la claridad que cambia todo. Cada vez que enciendo la luz de mi cuarto antes de dormir, pienso en eso. Y sonrío porque sé que, aunque parezca un simple clic, en realidad es el resultado de años de sueños, peleas y genialidades que transformaron para siempre la vida de la humanidad.